Hola amigos. Mientras que el Saab 9-3 compartía chasis con el Vectra C, los motores solo eran parcialmente idénticos. Al inicio de las ventas se ofrecieron 4 motores diferentes. La base era el 1.8 toneladas, que desarrollaba 150 CV, el 2.0T tenía 175 CV y el 2.0T 210 CV. Solo había un motor diésel. Un TI de 2,2 litros con 125 CV. El obsoleto 2.2 TID fue sustituido en 2005 por un turbodiesel de 1,9 litros de Fiat, 120 y 150 CV. Posteriormente se añadió otra modificación de la unidad diésel con una capacidad de 180 CV, con 2 turbinas. En 2004, la gama de motores de gasolina se complementó con un único motor de gasolina atmosférico con una potencia de 122 CV. Un año después, apareció un motor V6 2.8 toneladas con potencias de 230 y 250 CV. Desde 2008, el motor ha aumentado su potencia hasta los 280 CV. Vale la pena mencionar 2 versiones impopulares del Saab 9-3 que funcionan con bioetanol E85. 1,8 toneladas con una potencia de 175 CV. Y el 2.0T Biopower de 200 CV. Los motores turbo de gasolina de 1,8 toneladas, 2,0 toneladas y 2,0 toneladas son desarrollados por Saab. A pesar de las diferentes denominaciones, estas unidades tienen el mismo volumen de trabajo de 2 litros y pertenecen a la familia B207. El motor B207 turboalimentado de 4 cilindros, completamente nuevo, fue preparado especialmente para la segunda generación del Saab 9-3. No tiene nada en común con los viejos y problemáticos B205 y B235, destinados principalmente al 9-5 de primera generación. Esto significa que los motores B207 no sufren los problemas de lubricación causados por el sobrecalentamiento y, por lo tanto, la degradación del aceite que afectaron a los B205 y B235. Las razones concomitantes fueron un filtro de aceite pequeño y un suministro insuficiente de aceite, solo 4 litros. La cadena de distribución, a pesar del duro trabajo, puede soportar varios cientos de miles de kilómetros. La suavidad y el funcionamiento equilibrado están garantizados por 2 ejes de equilibrio en un bloque de aluminio. También son accionados por una cadena, pero más corta. Sin embargo, después de 200-300.000 kilómetros, el tensor de la cadena o el amortiguador pueden fallar. El amortiguador, zapata, está hecho de plástico. Con el tiempo, el plástico se seca y se descompone. Las holguras de válvulas en estos motores se controlan hidráulicamente. Por esta razón, es extremadamente importante actualizar el aceite con regularidad. Los mecánicos recomiendan utilizar aceites AE0W40 que deben cumplir con las especificaciones EE o CFS. Necesitará 6 litros de aceite, 2 litros más que los motores turbo de generaciones anteriores. Más cerca de los 300.000 kilómetros, y el consumo de petróleo empieza a aumentar. A veces hay que lidiar con el desgaste del pistón. Algunos propietarios prefieren conformarse con un motor contratado, que costará un poco menos. Es necesario reparar o reemplazar la culata debido a válvulas desgastadas. Un turbocompresor suele durar más de 250-300.000 kilómetros. Los fallos de encendido del motor suelen deberse a un fallo de la unidad de control del motor. Está ubicado en el colector de admisión, donde está expuesto a altas temperaturas y vibraciones. La reparación se considera una empresa poco fiable. Otra vulnerabilidad son los engranajes del acelerador de plástico. El 1.8 atmosférico, sin la letra T adicional, es el Z18XE desarrollado por Opel. Utiliza una correa en lugar de una cadena de distribución, no tiene ejes de equilibrio y, por supuesto, carece de impulso. El motor es bastante fiable, pero notablemente más débil que los motores turbo suecos. Aunque los altavoces son pequeños, son suficientes para los viajes diarios. El de gama alta era el motor turbo de 6 cilindros y 2,8 litros creado por Holden, la división australiana de GM. Es conocido por el Opel Vectra OPC y el Insignia OPC. Dependiendo de la versión y el año de fabricación, el motor ofrecía una potencia de 230 a 280 CV. Si desea combinar dinamismo con el carácter típico de un motor de 6 cilindros, no tiene otra opción. Los coches con este motor eran tanto de tracción delantera como de tracción total XWD. Una transmisión manual de 6 velocidades o una transmisión automática ISINAF 40 de 6 velocidades se encargaba de transmitir el par. Por desgracia, la fiabilidad del motor no es tan brillante y es muy inferior a la de los motores turbo suecos de 4 cilindros. En este caso, la unidad de control electrónico también se encuentra detrás del motor, donde está expuesto a un calentamiento considerable, lo que tiene un efecto perjudicial para su salud.
El segundo problema tiene que ver con las bobinas de encendido. Los cables de alto voltaje también pueden ser la causa de un funcionamiento desigual. Pero ¿cómo saber si los cables y las bobinas están en orden? Para hacer esto, durante la prueba de manejo, debe presionar a fondo el pedal del acelerador un par de veces. El empuje debe aumentar de forma suave y lineal. El tercer problema está relacionado con la cadena de distribución. A veces se estira, como lo indica un ruido extraño. Incluso se han registrado casos de salto de cadena. Desgraciadamente, no es fácil encontrar repuestos para el motor de 6 cilindros. 1.9T de 8 válvulas. Mecánicamente fuerte, silencioso y fiable. La versión de 16 válvulas es más compleja. De entre los problemas típicos se encuentran el mal funcionamiento de las trampillas de turbulencia, lo que provoca un mal funcionamiento de la válvula EGR y, en casos extremos, la obstrucción del filtro de partículas. El 2.2T no es el mejor motor diésel que ha ofrecido GM. El motor funciona bien, pero hace ruido y vibra mucho. Además, no es muy económico. También está equipado con una versión vulnerable e irreparable de la bomba de inyección radial Bosch VP44. Al mismo tiempo, en los turbodiesel el sistema de inyección y el volante bimasa se consideran bastante cuidadosos. Dependiendo de la versión del motor, el mercado y el año de fabricación, se ofrecía entre transmisiones manuales de 5 y 6 velocidades, así como transmisión automática. El creador de la transmisión automática es la empresa japonesa Aisin. La automática AF40 es muy fiable, pero está sujeta a cambios de aceite periódicos cada 60.000 kilómetros. La transmisión incluso tiene su propia varilla de nivel de aceite. La máquina puede necesitar reparaciones importantes cerca de los 300.000 kilómetros. El embrague de un cambio manual suele durar más de 200.000 kilómetros. Después de 150-200.000 kilómetros, la junta homocinética puede fallar. La relación con el Vectra se evidencia en los brazos de suspensión delanteros inferiores idénticos, fabricados en aluminio, algo único en la época de creación del vehículo. En la parte trasera hay un circuito multielemento con 4 palancas a cada lado. La horquilla más ancha está hecha de aleación de aluminio y sirve para soportar el resorte. Tiene la típica forma esférica conocida por Opel en los años 80. Saab llama a este eje Reax para resaltar su papel en la conducción pasiva. La cinemática gira ligeramente las ruedas traseras en dirección opuesta a las delanteras en una cantidad que depende del radio de giro y la carga. Esto elimina el subviraje. La suspensión del Saab 9-3 muere instantáneamente en caso de carreteras en mal estado, especialmente la delantera. Las palancas delanteras y traseras, las rótulas y los puntales estabilizadores se desgastan rápidamente. Los cojinetes de rueda tampoco tienen una larga vida útil. Además, es necesario controlar periódicamente el ángulo de convergencia de la rueda. Si esto no se hace sistemáticamente, el perno excéntrico de una de las horquillas traseras puede atascarse. Sin embargo, este defecto es inherente a todos los automóviles con suspensión trasera multibrazo y lo encuentran los propietarios de Volkswagen, Ford, Mazda, Skoda, Volvo, etc. Después de 200-300.000 kilómetros, la bomba de dirección asistida puede fallar. También hay problemas con la cremallera de dirección. Hay un golpe o una fuga. Después de 250-300.000 kilómetros, la cruz del eje de dirección se desgasta. En vehículos de más de 12 a 15 años, la corrosión suele aparecer en los pasos de rueda traseros. A veces, las copas de soporte de los amortiguadores delanteros también se pudren hasta convertirse en agujeros. Antes de la segunda modernización en 2007, apenas un año después de la primera, los propietarios se quejaban de la mala calidad de los materiales de acabado del habitáculo, sobre todo si hablamos del modelo en un contexto de clase premium. La mayoría de los elementos están fabricados en plástico duro, que al mismo tiempo es muy resistente a los arañazos. Después de un uso prolongado, aparecen chirridos en el interior. Sin embargo, es difícil negar que el diseño interior también es interesante. Ya durante la primera actualización, el fabricante cambió el panel de control del clima. En lugar de una gran cantidad de botones, aparecieron 3 interruptores giratorios. El revestimiento de los botones antiguos no era duradero. Los símbolos desaparecían, lo que dificultaba el control del clima. Los sistemas de control de clima más modernos han recibido una electrónica más confiable. Y la pantalla monocromática fue reemplazada por una en color. Como resultado, desaparecieron los problemas con el desenfoque de píxeles que dificultaba la lectura de la información en la pantalla. Algunos propietarios se quejan de que aparecen mensajes de error con demasiada frecuencia en la pantalla del ordenador de a bordo. Cabe destacar que existe una llave de encendido específica que funciona con la electrónica propia del Trionic 8. No se trata de una llave clásica, sino electrónica con carcasa de plástico.
Desafortunadamente, su cuerpo a veces se rompe. Si no hay respuesta al presionar los botones del control remoto, lo más probable es que haya fallado el receptor del automóvil. Al mismo tiempo, la electrónica avisa previamente de la batería baja en la llave con un mensaje en la pantalla multifunción. Los problemas con el encendido también pueden deberse a un mal funcionamiento del módulo SIM. Con la edad, el radiador y el aire acondicionado pierden su estanqueidad. Teniendo en cuenta que Saab ya no existe oficialmente como fabricante de automóviles, las preocupaciones de los propietarios de automóviles sobre las piezas de repuesto están bien fundadas. Afortunadamente, la filial Saab Parts todavía ofrece una gama completa de componentes. Al mismo tiempo, muchas piezas de repuesto son fabricadas por diversos fabricantes externos. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.